es un calentamiento a la temperatura elegida, a una temperatura de optimización, una mantención de la temperatura para lograr que toda la estructura del acero esté homogénea y que toda la estructura pueda toda la masa del acero se convierta en austenita. Y según el medio de temple que nosotros usemos va a ser la caída y el enfriamiento. En agua sería por ahí la más rápida. En aceite sería un poco más controlado, no tan violento, no tan agresivo, no tan crítico, no es un choque tan grande. Generalmente el aceite, al ser un poquito mucho más viscoso que el agua, toma la temperatura de una forma más controlada. Tiene un punto de ebullición mucho más alto que el agua, así que de acá a que empiece a hervir va a capturar mucha temperatura, va a enfriar mucho el acero. Lo ideal siempre es usar un aceite de temple, ¿no? Es un aceite específico para este tipo de tratamiento. O sea, está hecho no para lubricar, está hecho para absorber la temperatura de lo que nosotros le metamos dentro. Aparte tiene pocos residuos, la pieza terminada queda con muy buen aspecto, no tiene las costras negras por ahí que aparecen cuando templamos con aceite quemado. Y aparte, con un tema de seguridad, tiene un retardante de llama para que no se prenda fuego inmediatamente. Lo que la vuelve aburridísima. Es muy aburrido, no es llamativo, por ejemplo, para el history o para los videos. Pero es muy seguro. Pero es muy seguro. Tenemos que tener en cuenta siempre cuando templamos que el aceite que usamos, a menos de que sea aceite de temple, se va a prender fuego. A menos de que tengamos mucha cantidad de aceite, si es poca la cantidad se va a prender fuego sí o sí. Tenemos que tener en cuenta siempre tener una tapa de la batea, de la lata que usemos para templar. Porque lo más probable es que se prenda fuego. Lo ideal también es tener en cuenta la cantidad la proporción entre la cantidad de aceite y la masa que yo voy a enfriar ahí adentro. Yo no puedo enfriar en una lata de 4 litros 20 cuchillos, porque el último cuando entre ya va a estar el aceite hirviendo. No voy a tener la misma velocidad de enfriamiento. Tenemos que tener en cuenta también que al hacer eso, ya el aceite va a estar a mucha temperatura, no va a trabajar bien y corremos mucho más riesgo por el tema de seguridad, se puede llegar a prender fuego. Y otro de los medios de temple de enfriamiento es el aire. Hay aceros rápidos, aceros inoxidables, que simplemente con enfriarlo con aire, con un chorro, templan. Son templables de aire. Y otros medios de temple, baños de sales, metales fundidos. Ya es más complicado, pero bueno, puede ser... es válido. Son medios de temple que por ahí domésticamente no se usan, pero por ahí en industria sí son más accesibles. En Estados Unidos crearon un aceite que ya tiene el punto de la densidad entre el agua y el aceite de temple. Lo pusieron justamente ese aceite para poder templar en agua y que no correr el riesgo de que se te parta, se te doble, todo eso. Ese aceite se llama Spark 50. Sí. Y ese aceite solamente se consigue allá. Pero es una variabilidad para... Es un aceite muy específico de es una sola opción, sí, un aceite muy rápido. También, que me estaba olvidando, según el tipo de aceite, va a ser el enfriamiento
más rápido o más lento. Lo ideal siempre es usar el aceite de temple, pero si no tenemos aceite de temple podemos usar otro aceite y lo ideal es que sea lo más homogéneo posible. El aceite quemado por ahí no es solo aceite de motor, tiene restos de hidrocarburos, de aditivos, de cualquier otra cosa que entró dentro del tallo ese. Lo que hace que no todo sea homogéneo. Puede ser que en una parte enfríe más que en otra o que haya capas de distinta densidad en el aceite. Eso lo tenemos que tener en cuenta cuando templamos. La grasa de freír también sirve. No es lo ideal, pero es mucho mejor que el aceite de motor usado. La parafina, se puede templar en querosén también. Hay muchos medios de temple. Lo ideal es que sea lo más parecido, si no es aceite de temple, es lo más parecido que podamos llegar a encontrar al aceite de temple. En el caso de la parafina, ¿siempre tiene que tener temperatura también? Sí, ya sea que usen parafina o grasa, se precalientan antes, se licúan antes. Y los aceites también se licúan para mejorar la viscosidad, o sea, para que estén más fluidos y por un movimiento de convección van a enfriar mucho más la pieza que estando a temperatura ambiente. Generalmente se lo calientan a 50, 60 grados. Sí. Adelante. No, el último proceso, un revenido, siempre la mayoría que tiene mucho carbono, reconocemos el color azul. Las propiedades: alivia tensiones, luego del temple, aumenta la plasticidad y la tenacidad, disminuye la resistencia mecánica y la dureza. Y la forma de hacerlo es calentar la pieza sin llegar al punto de transformación crítica. En cuchillería estamos hablando de 200 y 300 grados centígrados, siempre según el acero y según la finalidad o el requerimiento para el cual esté haciendo esa pieza. Y se mantiene a la misma temperatura durante 40 minutos aproximadamente y se deja enfriar en el mismo horno o en el mismo entorno donde yo lo llevé a esa temperatura. Nosotros cuando templamos levantamos la temperatura hasta el punto de austenización y la enfriamos bruscamente. O sea, le enfriamos la pieza. Logramos una estructura que se llama martensita, es una estructura muy dura, es lo que hace que el acero esté templado. Es lo que permite que los cuchillos, las herramientas tengan capacidad de corte. Esta estructura es una estructura bastante crítica y del proceso del temple queda con mucho estrés, podríamos decirle. Quedan tensiones internas dentro de la pieza. Lo que nosotros hacemos con el revenido es, nosotros lo templamos acá, bajó bruscamente la temperatura. Lo volvemos a calentar y mantenemos a la temperatura que necesitemos, 200 grados, 230 grados, por un espacio de tiempo para que la estructura se distienda. Lo que hacemos en realidad es darle un poco de calor para que podríamos decir que se reacomode la estructura interna del acero. Habíamos dicho que es una solución sólida y que no es inmediato todos los procesos. El proceso de temple, el paso de la austenita a la martensita, no es inmediato. Es algo sólido y sigue precipitando, podríamos decirlo. Diego mencionó el temple sub-cero como una forma de bajar tanto la temperatura para lograr que la austenita que podríamos llegar a tener en aceros específicos termine de precipitar, por decirlo así, termine de convertirse en martensita. Este proceso se sigue
se sigue realizando, no es algo inmediato, no es que yo templé y queda estático, sigue teniendo transformaciones. Lo ideal es que antes de que pase mucho tiempo, lo ideal es inmediatamente es volver a calentarlo a una baja temperatura, en este caso haciendo el revenido, para aliviar las tensiones que quedaron del temple. Y luego de eso se deja enfriar en el horno. En el temple hay un montón de cosas que ocurren que me salteé. Hay movimientos de dilatación y contracción que hacen que sea el proceso por ahí más crítico de la hechura de una herramienta y de un cuchillo mucho más. En una herramienta por ahí no es tan crítico porque tenemos dimensiones o secciones un poco más grandes. En un cuchillo, al ser una lámina generalmente bastante fina, es bastante crítico. Por ejemplo, si no sabemos qué acero es, ¿en qué medio de temple lo usamos? ¿Agua o aceite? Aceite, siempre aceite. Siempre el que Siempre tiene- aceite, siempre aceite. Siempre O sea, que lo pruebas, normal, hace una probeta. Claro, bueno. lo normal, lo ideal es saber qué es lo que estás usando. No, pero mucho que reciclamos y cosas. Bueno, dentro de lo reciclado hay varias pruebas para hacer para por ahí no perder tiempo. Una de ellas es la prueba de chispa. Porque no todos los elásticos sirven. Te diría que muy pocos elásticos sirven. El elástico es de 51.60 supuestamente. Pero hay un montón de elásticos que por un abaratamiento de costos de material lo hacen de otro acero que no tienen la misma cantidad que el 51.60. Con un análisis de chispa vos podés separar lo que está más cerca del 51.60 de lo que no, pero todavía no tenés la certeza de que pueda llegar a ser ese acero. Lo que sí podés descartar lo que no tiene carbono. Lo ideal es tener un pedazo de 51.60 que vos sepas que es 51.60 y compararlo. Después del temple, usar las limas. Y otra forma es cortar un pedazo de ese acero, hacer una probeta, templarla y ver si toma dureza o no. Por eso lo ideal siempre es saber con qué material estás trabajando para saber cómo hacer los tratamientos térmicos para hacerlos más adecuados. Para no ser algo genérico que por ahí no le estás sacando toda la propiedad que te puede, o sea, toda la dureza que te puede entregar el acero, o por ahí lo estás trabajando mal. ¿Alguna consulta? No sé, yo... También hace una prueba de fractura para lubricar. También es esa, o sea, se templa, se prueba la dureza y también se fractura, se busca el límite de fractura para ver cuál es el grano que tiene el También ahí acero. se mide la dureza haciendo la fractura. Si No, la dureza la Si podés vos le medir. templás la probeta, lo golpeás con un martillo sin hacerle el revenido, si se parte de una, después agarro temple. Si se dobla. Pero vos el podés temple. obtener Bueno, muchos granos con un poquito de diferencia de temperatura. La menor temperatura, el grano más fino. Pero digo, si hiciste un temple, sea un acero medio duro, claro. quiebra. Sí, es válido. Y lo ideal es hacer una probeta y ver. Y probar Y todas probar esas- por y ahí probar con todas varias esas cosas. temperaturas y ver cuál es la que más dureza te da. Pero estás trabajando en el aire. Pero bueno, muchas veces usamos aceros con que no sabemos, que más cuando empezamos, que no, por ahí es más fácil para probar y para practicar adquirir aceros de ese reciclable. Vos, disculpa, vos decís cuando decís hacer una probeta, la cantidad de aceite, sí, no, pero me refiero a si la cantidad de aceite es proporcional al pedacito que le estás- Vos podés tener un Puedes tambor de 200 litros y enfriar un probar poquito. tanto el cuchillo terminado como la probeta en el mismo. Sí, lo ideal es cortar un pedazo y probarlo.
probar, templar a varias temperaturas y ver qué resultado tenés. Y yo he visto en los programas de televisión que lo meten en aceite. Lo sacan y lo vuelven a meter o lo meten en agua. Eso Y más que nada, ¿sí? Es para lograr un efecto no tengo idea. espectacular. Pregunto por qué lo meten por segunda vez. Porque no enfrió lo suficiente o por si precisan. Si quieren. Necesitan fijar la imagen en tu cabeza, metértelo, entonces lo hacen dos veces. Y aparte el show si se prende fuego. Se va a prender fuego, ¿no? Pero la espectacularidad. ¿Se puede llegar a hacer algo parecido a un temple diferencial? Ingresando al aceite, sacándolo y volviéndolo a meter como para que la parte del lomo, que es más gruesa, se enfríe más lentamente, pero es algo muy rebuscado. Tenés que tener mucho dominio. Tenés que tener mucho, sí, se puede hacer, pero tenés que tener mucho control. Se hace reiterado oportunidades. Muchos el 14C28L de Zambi sacan del horno, templan en aceite y después enfrían con aire. Sí, Otros también. agarran una bolsa directamente y enfrían con aire. También. Podés usar también temple, ¿cómo se llama? Que templás en agua y después en aceite. Interrumpido. Un temple híbrido. Entrás, no sé, 3 segundos en el agua, la parte del filo, la parte más fina, se va a enfriar rápidamente y cuando se empieza a enfriar la parte del lomo, que es la más crítica, la mayor masa del cuchillo, pasas al aceite para que sea un enfriamiento por ahí más controlado. Pero bueno, ya son cosas mucho más técnicas, tenés que tener más dominio, más control de los procesos. Lo normal es enfriar el aceite. ¿Tiene diferencia introducción horizontal o vertical? Sí, después tenés un perfil muy finito en el filo y un perfil mucho más grueso en el lomo. Se va a enfriar mucho más rápido lo finito que nosotros. Siempre de filo. O de filo o de punta. Si vos enfrías de punta, el lomo y el filo están entrando al medio del temple al mismo tiempo. Si vos lo entrás de filo, directamente el filo se enfría mucho más rápidamente hasta que entra el lomo. Es muy rápido. Y eso te puede curvar la pieza. Depende Ah. cómo metes en el Sí, coso de sí, curva. sí. Si Si lo vos, metés de costado se te curva. si vos ingresás torcida la pieza, puede llegar a templarse, a A tener curvarse. movimientos en la pieza. Lo ideal es que las dos caras de la hoja se enfríen al mismo tiempo. ¿Voy a temblar todo el cuchillo o por ahí he visto que tiran el filo del filo? Podés templar solamente la parte del filo. Sería algo parecido a un temple diferencial, un temple interrumpido, dejando solamente una parte del filo dentro del aceite de temple y del aceite y esperando. Vas a lograr tener una dureza en el filo y otra dureza mucho más blando en el lomo. Eso es lo que yo he visto de enfriarlo primero en aceite y después en el agua, como híbrido, como él decía, pero a la inversa. Primero en aceite y después en agua, para que endurecer el filo. Sí, o sea, te diría que estás complicando las cosas. Sí, O sí. sea, porque directamente dejarlo en aceite ya tenés un enfriamiento parejo. Sí. Si vos enfriás una parte en aceite y por ahí que la parte más gruesa del lomo la enfriás en el agua, es como contraproducente. Vos estás acelerando la velocidad de enfriamiento donde no querés que se enfríe rápidamente. Claro, o sea, estás complicándote las cosas con cero beneficio. Lo hacen capaz de apurado porque no tienen tiempo, entonces quieren enfriar la pieza para ir a trabajarla, pero si se puede enfriar lo más lento posible, lo más. Claro, es mejor. Bueno, lo último, algo muy importante, que los esperamos a todos el 14 y 15 de septiembre en Córdoba, y también tenemos el segundo festival en Córdoba, así que El año pasado ya arrancamos haciendo un festival de forja muy parecido a este. En septiembre vamos a hacer el segundo y bueno, esperamos que los que quieran, los que puedan, que nos acompañen y
bueno, Córdoba Capital. también es Córdoba, Córdoba Capital. está muy cerquita de la terminal, es barrio Alberdi. Es en pleno centro de Córdoba. Bueno, no sé, la idea es más o menos dar un pantallazo de las técnicas y por ahí, no sé, dar un poco de luz en algunas cosas que durante mucho tiempo estuvieron ocultas o las técnicas estaban receladas, la gente no transmitía. Bueno, lo ideal es que sea un puntapié para que empiecen a investigar y empiecen a los que les interesa, que empiecen a ahondar mucho más en el tema. Esto es solamente lo mínimo que se puede ver. Hay un montón de cosas para estudiar, para aprender y demás, pero bueno, la idea es que dar el puntapié para que sigan investigando y sigan aprendiendo. Muchas gracias.